La guitarra antigua de mi nieta de 10 años, la que le regalé, se vendió por $50,000 y el dinero se gastó en una piscina para el gusto de mi nuera. Cuando me enteré, no lloré. Sonreí y dije, la guitarra era... Sus rostros palidecieron. Mi nombre es Elena, tengo 68 años y nunca imaginé que un regalo dado con tanto cariño pudiera convertirse en el detonante de la mayor decepción familiar de mi vida. Pero para entender cómo empezó todo, necesito retroceder en el tiempo. Mucho antes de la sonrisa que di el día que descubrí la verdad, una sonrisa que, irónicamente, hizo que mi nuera palideciera como si hubiera visto un fantasma. La primera frase que resonó en mi mente ese día todavía permanece conmigo. La guitarra era, y el resto quedó suspendido en el aire como una frase silenciosa. Pero esta historia no empieza con una sorpresa. Empieza con amor, el amor de una abuela, el amor por la música, el amor por una niña que parecía haber nacido con manos hechas de melodía. Normalidad antes de la crisis. Siempre he llevado una vida sencilla. Mi casita en el campo, mis plantas, mis mañanas de café caliente y una ventana abierta. Tras la muerte de mi esposo, Ernesto, mis alegrías se volvieron pequeñas, pero profundas. Y la más grande de todas fue mi nieta, Clara. Clara tenía 10 años cuando todo ocurrió. Pequeña, con ojos brillantes y curiosos, y una sensibilidad poco común. Hablaba poco, pero la guitarra hablaba por ella. Desde los 5 años, cuando tocó por primera vez los viejos instrumentos de su abuelo, me di cuenta de que algo en ese niño era diferente. Pulsaba las cuerdas con cuidado, como pidiendo permiso. Ernesto siempre decía, «Esta chica tiene alma de artista, Elena». Lo dijo con una sonrisa, como si previera un futuro de escenarios y aplausos. Cuando Ernesto falleció, dejó 2 guitarras antiguas. Una de ellas era especial, hecha a mano, barnizada con una técnica que casi nadie más conocía. Un luthier español la construyó en 1963. Era una pieza excepcional. Ernesto decía que esa guitarra tenía alma. Lo conservé durante años, hasta que sentí que finalmente había encontrado un nuevo dueño. Y esa dueña era Clara. En su 10º cumpleaños, le regalé una guitarra envuelta en una tela bordada. Esperaba una reacción tímida. Pero Clara hizo algo que me destrozó. Lloró. Lloró como quien recibe un pedazo de historia. Ella dijo suavemente, «Abuela, parece vivo». Y ahí comprendí que había tenido razón. La armonía que precede al caos. Clara jugaba todos los días. Su casa, que antes me parecía fría y silenciosa, empezó a tener sonido, vida, aliento. Pero junto con esa melodía había algo que me molestaba. A mi nuera, Priscila, nunca le gustó la guitarra. Quizás por celos del vínculo que su hija tenía conmigo, quizás porque siempre priorizaba las apariencias, la comodidad, el estatus. Su frase favorita era, «Una buena casa es una casa bonita». Y para ella, todo lo que no encajaba con su estética moderna era desechable, incluyendo sentimientos. Mi hijo Eduardo siempre era callado, demasiado dócil. Seguía a su esposa como quien esquiva tormentas. No era malo, simplemente era débil. Vi pequeñas tensiones creándose, pero nunca imaginé que culminarían en algo tan cruel. El detonante invisible que no noté. Una tarde apareció Clara, muy callada. No tocaba, no cantaba. Simplemente me abrazó fuerte y dijo, «Abuela, ¿crees que todo tiene alma?» Me pareció extraña la pregunta, pero respondí desde el corazón. Lo que verdaderamente se ama, se posee. Ella suspiró. Hoy lo sé. Ella intentaba decirme algo, pero no la escuché, no entendí, nunca imaginé eso. Mientras tanto, en su casa, ya se estaba tomando una decisión. Una decisión que transformaría nuestro vínculo familiar en una profunda ruptura. El shock esperado, pero no en ese momento. 2 meses después, todo se vino abajo. Llegué a visitar a Clara. Llamé a la puerta. No vino corriendo, no vino en absoluto. Priscila abrió la puerta con una sonrisa pícara, de esas que no llegan a los ojos. «Clara está ocupada», dijo. Fue entonces cuando noté algo extraño. La habitación estaba llena de folletos de tiendas de construcción, planos de renovación, un diseño de piscina de lujo, completamente innecesario para una familia que apenas recibía visitas. Y otro detalle, el rincón donde siempre estaba la guitarra de Clara estaba vacío, vacío.
como una advertencia silenciosa. Yo pregunté, ¿dónde está la guitarra? Priscila dio una sonrisa fría. Ah, ¿eso? Lo vendimos. Era viejo, y a Clara ya no le importaba tanto. Viejo. Esa palabra me impactó profundamente. Ella no sabía lo que estaba diciendo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones, pero algo dentro de mí, quizás el espíritu de Ernesto, me sujetaba fuerte. No lloré. Yo no grité, simplemente pregunté. ¿Por cuánto? Priscila respondió demasiado rápido. $50,000. Un coleccionista estadounidense los pagó, suficiente para construir la piscina. En la piscina. La piscina que vi dibujada en cada trozo de papel de la habitación. La piscina fue diseñada para adaptarse a su gusto, no al de Clara. La piscina fue construida con el alma musical de mi nieta. Respiré profundamente, y ella sonrió. Una sonrisa lenta y serena que hizo palidecer a Priscila. Y entonces dije con calma, la guitarra era... Antes de que pudiera terminar la frase, sus ojos se congelaron. Pero eso fue solo el comienzo. Priscila permaneció allí, inmóvil, agarrando el pomo de la puerta como si el metal se hubiera congelado. Su sonrisa forzada se desvaneció. No sabía a dónde mirar. Pude ver sus ojos temblar, buscando una explicación rápida, un discurso preparado, pero no encontró nada. La guitarra era, repetí, dejando que las palabras salieran lentamente, como quien abre un sobre que todos tienen miedo de leer. Priscila tragó saliva con dificultad. Eduardo apareció detrás de ella, inseguro, con esa expresión de niño temeroso de desobedecer a la maestra. Clara, sin embargo, no apareció, y eso me dolió más que cualquier venta, más que cualquier suma de dinero. Antes de que pudiera continuar, Eduardo intentó intervenir. Mamá, no armemos un escándalo. La guitarra era solo un objeto, y esta renovación aumentará el valor de la casa. Es una inversión. Esas palabras, solo un objeto, me removieron algo por dentro, pero respiré. El aire entró pesado, áspero, lleno de recuerdos del día en que Ernesto sostuvo ese instrumento como se sostiene a un niño. Vendieron una historia, cambiaron la memoria por fichas, transformaron el amor en concreto, y aún así, no lloré, la ausencia que gritaba. Aún de pie en la puerta, presentí que algo andaba mal, muy mal. Clara siempre estaba cerca cuando la visitaba. Solía correr, abrazarme las piernas, arrastrarme a su habitación para enseñarme una nueva canción, un nuevo acorde que había aprendido sola. O mejor dicho, aprendido con la guitarra que ahora estaba en manos de algún coleccionista estadounidense que jamás escucharía su voz a través de ella. Entonces pregunté, ¿dónde está Clara? Eduardo y Priscila intercambiaron una mirada. Y cuando dos adultos intercambian una mirada antes de responder, ya lo sabemos. Hay un secreto, y los secretos rara vez vienen con amor. Está en su habitación, dijo Priscila. Está, no sé, demasiado sensible desde que se fue la guitarra. Pero necesita aprender a por afrontar la pérdida, ¿no? ¿Cómo afrontar la pérdida? Un niño de 10 años, con pérdidas decididas por adultos que nunca aprendieron a perder nada más que principios. Pasé junto a Priscila sin pedirle permiso. Mi edad me permite esta clase de valentía silenciosa. Caminé por el pasillo como si estuviera en una pesadilla. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. El niño, sin melodía clara, estaba sentada en el suelo, abrazada a sus rodillas. Me miró con esos ojos que ningún niño debería tener. Ojos de silencio. Un silencio pesado, de esos que hacen ruido. Corrió hacia mí como quien corre a casa después de un invierno demasiado largo. Me abrazó fuerte, tan fuerte que lo sentí en las costillas, y susurró, «Abuela, lo siento, no pude evitarlo». Mi corazón se rompió ahí mismo, en 1000 pedazos. Me senté con ella en el suelo y dejé que me abrazara todo lo que quisiera. No dije nada. A veces las palabras arruinan el momento, otras lo salvan, pero en ese momento su silencio me dijo más que cualquier palabra. «Era del abuelo Ernesto», murmuró. «Quería enseñarle la canción que compuse, pero ya no está». Y luego hizo una pregunta que ningún niño debería tener que hacer jamás. «Abuela, cuando un adulto hace algo mal, ¿podemos decir algo?» Me ardía el pecho, no de ira, sino de profundidad. «Puedes, hija mía», respondí. «Siempre puedes». Clara respiró profundamente, como si fuera reuniendo coraje grano a grano.
Mamá dijo que no podía decírtelo, que te enojarías, que les quitarías la piscina. Me asusté. Yo también me asusté de perderte. Ese miedo me traspasó. ¿Yo pierdo? ¿Yo, que siempre he sido un refugio? ¿Yo, que siempre he estado en casa? Pero para un niño, el miedo no necesita lógica. Simplemente existe. Y en ese momento me di cuenta. Clara no solo había perdido su guitarra, ella había perdido la confianza. Y eso dolió aún más, la revelación suprimida. Regresé a la habitación con Clara a mi lado, agarrándome la mano con fuerza. Priscila tenía los brazos cruzados. Eduardo, sentado en el sofá, intentaba parecer neutral, pero la neutralidad es solo otra forma de ausencia. Si lo vendiste, comencé, es porque creías que tenías derecho a hacerlo. No voy a hablar de eso ahora, pero la forma en que lo hicieron fue cruel. Priscila suspiró con impaciencia. Elena, te estás poniendo demasiado sentimental. Clara va a comprarse otra guitarra, una nueva, moderna, mucho mejor. Pediremos un préstamo y compraremos una de esas caras. Todo esto de los instrumentos antiguos no tiene sentido. Instrumento antiguo. Casi sonreí en ese momento, porque sin querer me dio la llave de todo. La guitarra, dije, no era vieja, ni tampoco común. Era única, y la vendiste sin preguntar, sin saber lo que tenías en tus manos. Eduardo intentó reír. Mamá, por favor, nadie paga $50,000 por algo común y corriente. Si pagaron, es porque estaba bueno, y punto. Incluso nos sorprendió, claro, pero aprovechamos la oportunidad. Ellos no lo sabían, nunca lo imaginaron. Eso es lo que me dio la fuerza para seguir sonriendo. Una sonrisa leve, casi dulce, la sonrisa que los hizo palidecer por primera vez. Porque en ese momento, incluso antes de que pudiera decir la verdad, lo entendieron. Algo estaba a punto de cambiar. Algo grande. Algo que no se puede arreglar con reformas ni con una piscina. Y finalmente lo completé. La guitarra era... Y dejé que la frase muriera allí, no por casualidad, sino por elección. Porque ciertas verdades necesitan esperar el momento adecuado para cruzar la habitación. Y el momento adecuado aún estaba por llegar. Lo que hice a continuación lo cambió todo. Cuando dejé mi frase sin terminar, la guitarra era... Toda la sala pareció contener la respiración. El reloj de la pared sonaba más fuerte de lo habitual, o quizás era solo el pesado silencio lo que lo amplificaba todo. Priscila se removió incómoda en su silla, como si la piel se le hubiera quedado pequeña. Edward se miró las manos, demasiado asustado para levantar la vista. Clara, a mi lado, me agarró del brazo con fuerza, como si ese gesto fuera el único ancla emocional que me quedaba. Quería terminar la frase. Claro que sí, pero ahí mismo, en ese instante, me di cuenta de que mi silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Así que decidí hacer algo inesperado. Me levanté, sin prisa, sin drama, como quien decide emprender una larga caminata a media tarde. Me siguieron con la mirada, tensos, sin comprender. Clara, cariño, murmuré, coge tu chaqueta, vamos a dar un paseo. Priscila abrió la boca indignada. ¿Qué quieres decir? Elena, ¿viniste aquí a causar problemas? Respiré profundamente y respondí con calma. No vine aquí a crear nada, Priscila. Llegué a comprender. Y ahora necesito dar un paseo con mi nieta. Eduardo finalmente habló. Pero mamá, ¿no crees que sería mejor si hablamos ahora? No, respondí con firmeza. Ahora no. Puse mi mano sobre los hombros de Clara y salimos caminando. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros con un sonido seco, casi simbólico, como cerrar un capítulo prematuramente. La calle como escenario de revelaciones. El viento de esa tarde olía a tierra húmeda. Clara caminaba despacio, como si cada paso fuera una lucha emocional. No dije nada durante los primeros minutos. Simplemente la dejé respirar. Cuando finalmente la vi relajarse un poco, le pregunté, ¿quieres contarme qué pasó realmente el día que vendieron la guitarra? Ella dudó. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera responder. Era como si la verdad estuviera atrapada detrás de sus dientes, pidiendo ser liberada. Estaba en la escuela, abuela, empezó con voz aguda. Cuando llegué a casa, la guitarra ya no estaba. Le pregunté a mamá. Me dijo que ya se había ido, que tenía que aprender a no apegarme a las cosas. Pero no me apegaba a las cosas, me apegaba a su sonido. Cada una de sus palabras me cortaba con cruel delicadeza. Le dije a mamá que la guitarra había sido del abuelo Ernesto
que me la habías regalado porque quería que la tocara. Ella, Clara, respiró hondo, con dificultad para continuar. Dijo que no importaba, que necesitaba el dinero, que la guitarra era solo un trozo de madera vieja. Madera vieja. Así clasificaron la herencia, la memoria y la conexión. Y me prohibió llamarte ese día, añadió Clara. Dijo que lo ibas a arruinar todo. Le estreché la mano. No para consolarla, sino para sellar un pacto silencioso. Ella nunca volvería a afrontar esto sola. El peso de la conciencia adulta. Seguimos caminando hasta la placita, donde Ernesto me esperaba cuando aún éramos novios. El mismo banco seguía allí, desgastado, fiel, como si guardara recuerdos de nosotros. Nos sentamos. Miré a Clara y vi algo que nadie debería ver en la cara de un niño. El sentimiento de haber sido traicionada por la misma persona que debería haberla protegido. «Hija mía», dije en voz baja, «nada de esto fue culpa tuya, pero ¿y si lo hubiera guardado mejor? ¿Y si lo hubiera escondido?», preguntó. Me tragué el dolor antes de responder. Quien obra mal no pierde algo valioso, es quien lo toma. Y tú no le quitaste nada a nadie. Ella me miró con esos ojos enormes y húmedos, y sentí que algo dentro de ella estaba a punto de romperse, pero también a punto de despertar. La semilla del cambio. Sabía que no podía contarlo todo en ese momento. No pude revelar que la guitarra no valía solo $50,000, que había una historia oculta dentro de él. Priscila, sin saberlo, se había entrometido en algo mucho más grande que el dinero. Eso vendría después. Pero poco a poco, como abrir una puerta al sol sin cegar a quienes están acostumbrados a las sombras. Así que acabo de decir, Clara, a veces la gente vende cosas que no entiende, pero eso no significa que estén vendiendo su verdadero valor. Hay valores que ningún dinero puede comprar. Clara apoyó su cabeza en mi hombro, y allí, por primera vez desde que llegué a esa casa, se relajó. El regreso que lo cambia todo. Después de un tiempo, regresamos. Cuando llegamos a la puerta, Eduardo estaba afuera, nervioso. No sabía si hablarme, explicarse o disculparse. Simplemente estaba allí parado, como un niño esperando a que su madre lo regañara. «Mamá», empezó, «¿puedo hablar contigo un minuto?». Miré a Clara. «Ve a buscar un vaso de agua, cariño. Enseguida voy». Cuando ella entró, Eduardo suspiró profundamente. «Sé que estás enojada», dijo, «pero Priscila solo quería hacer algo bueno por la familia, y yo, quería apoyarla. Quizás nos precipitamos. Pero es solo una guitarra, mamá. No entiendo por qué esto es tan serio para ti». Ah, si él supiera. Me acerqué a él y le hablé con cuidado. «Eduardo, vendiste más que un instrumento. Vendiste un pedazo de historia». Él frunció el ceño, sin comprender, y luego dije, «Y mañana empezaréis a entender lo que esto significa». Sus ojos se entrecerraron, inseguros. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». Yo solo sonreí. Una leve sonrisa, igual a la que di antes, lo mismo que hizo que Priscila palideciera. Y yo respondí, «Vuelvo mañana y te lo explicaré todo». Luego entré, porque todavía faltaba mucho por hacer, y la verdad es, la verdadera verdad, apenas estaba empezando a respirar. Esa noche, volví a casa con un peso diferente en el pecho. No era tristeza, ni rabia, era una especie de determinación silenciosa, de esas que solo despiertan en las mujeres que han vivido lo suficiente para comprender que algunas batallas no se ganan con gritos, sino con la verdad. La historia de la guitarra estaba lejos de terminar, y Eduardo, Priscila y hasta Clara aún no tenían idea de lo que estaba por suceder. Encendí la luz de la sala, me quité los zapatos y me senté en el viejo sillón donde a Ernesto le gustaba leer el periódico. Y fue allí, en ese rincón iluminado solo por la luz amarillenta de la lámpara, donde todo empezó a cobrar sentido en mi mente. La guitarra, esa guitarra no solo era rara, no era solo una reliquia familiar. Él era un secreto que solo Ernesto y yo sabíamos. Y ahora, por elección de otros, estaba en manos de un extranjero, alguien que, tal vez sin intención, acababa de abrir la puerta a un pasado que había intentado mantener oculto durante décadas. Suspiré profundamente y pasé una mano por mi cabello, tratando de organizar mis pensamientos. Mañana será decisivo, pero primero necesitaba revivir recuerdos que siempre había evitado, no por dolor, sino por respeto. El luthier español y el pacto silencioso. Conocí a Ernesto cuando era joven, a los 23 años.
Él trabajaba en una pequeña tienda de instrumentos y yo daba clases de canto en la ciudad. Fue allí donde escuché por primera vez el sonido de esa guitarra. No fue expuesto. Se guardaba en un armario de madera oscura, envuelto en una tela bordada, como si fuera más una joya que un instrumento. «Es demasiado especial», me dijo Ernesto ese día. «No merece estar en el escaparate». Y luego me contó su historia. Un luthier español llamado Mateo Rivas, famoso en la década de 1960, construyó solo 5 guitarras en toda su vida. 5, todas hechas a mano, con maderas seleccionadas en absoluto silencio, como un ritual. Uno de ellos llegó a manos de Ernesto a través de un amigo músico suyo, pero había algo aún más grande. Mateo había escrito una carta escondida dentro de la estructura de la guitarra. Una carta que solo podía extraerse desmontando el instrumento, algo que cualquier profesional serio evitaría. En su interior, dejaba mensajes personales, fechas, reflexiones y a veces, incluso dibujos. Era lo que, en aquella época, llamaban el alma del creador. Un coleccionista pagaría un precio muy alto por una pieza como esta, pero nadie debería tenerlo en sus manos sin saber lo que contiene. Ernesto siempre me decía, «Elena, si un día esa guitarra ya no está con algún familiar, encontrará el camino de regreso». Nunca entendí del todo esa frase, hasta ahora. La madrugada que trajo respuestas. Tomé mi caja de recuerdos, la caja de madera clara que contenía tarjetas viejas, papeles amarillentos, fotos, recuerdos de toda una vida de amor. Dentro, encontré el sobre, el mismo que Ernesto había dejado escrito antes de morir. El sobre decía, «Abrir solo si la guitarra cambia de propietario». Durante años nunca toqué ese sobre, nunca hubo una razón para eso, nunca hubo peligro de que la guitarra saliera de las manos de la familia, hasta ahora. Me senté con cuidado, como si ese trozo de papel fuera demasiado frágil. Abrí el sello con dedos temblorosos, pero no por miedo, sino por anticipación. Dentro había una carta corta pero profunda. Ernesto escribió, «Elena, si alguien vende la guitarra es porque desconoce su historia. Dentro hay una carta de Mateo. Esa carta jamás debería destruirse. El comprador puede ponerse en contacto conmigo, o puedes buscarlo, y cuando eso suceda, digan la verdad. Te liberará de más de lo que imaginas». Me quedé allí unos minutos, intentando asimilar cada palabra. El comprador podría ponerse en contacto conmigo. El comprador, ese coleccionista americano. Pensé en la frialdad con la que Priscila manejó el asunto. Pensé en la forma casual en que Eduardo redujo todo a un objeto. Pensé en el dolor de Clara, tan silencioso y tan grande. Les explicaré todo mañana, pero antes de eso, tal vez alguien me buscaría. Alguien que hubiera encontrado la carta escondida en la guitarra. Y tenía razón. La conexión inesperada eran casi las 2 de la mañana cuando sonó el teléfono. El sonido me sobresaltó, porque a esa hora a nadie le importa. Cuando respondí, la voz del otro lado llegó en un inglés lento y cuidadoso. «Señora Helena, soy Jacob Turner. Hace poco compré una guitarra antigua y creo que era de su esposo». Me quedé sin aliento por un momento. Continuó. «Necesito hablar contigo. Hay algo dentro de la guitarra. Algo que creo que debería estar con la familia. Algo importante». Mi corazón se aceleró. Pregunté tratando de mantener la calma. «¿Encontraste la carta?» Hubo una pausa que lo dijo todo. «Sí», respondió. Y creo que eso lo cambia todo. Todo cambia. Esa frase seguía dando vueltas dentro de mí como una profecía. Quedamos en hablar de nuevo al día siguiente, y colgué el teléfono con la clara sensación de que la historia que comenzó con un regalo de cumpleaños estaba a punto de convertirse en algo más grande de lo que cualquiera de los dos imaginábamos. El amanecer de un nuevo capítulo. Al amanecer ya estaba despierta, esperando la hora de volver a casa de Eduardo. Un nuevo sentimiento creció en mí, fuerza. Una fuerza que Ernesto me dejó como herencia invisible. Hoy lo contaría todo. Acerca de la guitarra, sobre Mateo, sobre Acarta, respecto a la responsabilidad que Priscila asumió sin tener la más mínima conciencia, y sobre el hecho de que, sin saberlo, había manipulado un legado que no le pertenecía. Cuando llamé a la puerta, vi a Clara por la ventana, como si hubiera dormido esperando mi visita.
Edward estaba sentado a la mesa del desayuno, y Priscila, el rostro de Priscila estaba tenso y pálido, como si presentiera que su castillo de certezas estaba a punto de derrumbarse. Ellos no lo sabían, pero en ese momento estaba a punto de pasar página de nuestra historia para siempre. Y la verdad con un B mayúscula, finalmente saldría a la luz. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir compartiendo historias como esta, suscríbete al canal. Nos apoyas más de lo que imaginas. Ahora, continuemos. Llegué a casa de Eduardo con la carta de Ernesto en mi bolso y una serenidad que me sorprendió incluso a mí misma. Quizás era madurez, quizás amor por Clara, o quizás era solo esa valentía que nace cuando no tenemos nada que perder, ni miedo, ni silencio, ni paciencia. La puerta estaba entreabierta. La abrí lentamente. La habitación olía a café recién hecho, pero el ambiente era diferente, denso, nervioso. Eduardo se levantó de inmediato. Priscila permaneció sentada, rígida, como esperando su juicio. Clara corrió hacia mí, pero esta vez no lloró. Simplemente me sujetó la mano con firmeza, como quien elige un bando y lo hace sin miedo. «Mamá», comenzó Eduardo. «Tenemos que hablar», asentí. «Sí, es necesario». Me senté en el sillón de la sala. Era demasiado moderno para mi gusto, pero lo suficientemente cómodo como para aguantar la conversación que estaba a punto de comenzar. Abracé la bolsa donde guardaba la carta. Sentí el papel dentro, cálido, vivo. Y luego finalmente dije: «Hoy entenderás por qué vender esa guitarra fue mucho más serio de lo que imaginas». El silencio cayó como una pesada cortina, la revelación inicial. Miré directamente a los ojos de Priscila, porque allí era donde se concentraba la atención. «Vendiste una guitarra que perteneció a mi esposo durante décadas, pero desconoces su historia, no sabes qué contenía, no sabes qué significaba». Priscila se cruzó de brazos. «Elena, por Dios, era solo un instrumento viejo, y ya hemos ganado mucho dinero con él. No convirtamos esto en un drama». La sonrisa que se dibujó en mi rostro no era de sarcasmo, era de lástima. Pude ver, por primera vez, que Priscila tenía miedo de lo que no entendía, miedo de perder el control, miedo de enfrentarse a su propia imprudencia. Eduardo, más tranquilo que nunca, pareció darse cuenta de ello también. Respiré profundamente. La guitarra no era solo una pieza rara, contenía algo dentro, algo que no deberían haberle quitado a nuestra familia. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «¿El alma?», preguntó ella con la más pura inocencia del mundo. Sonreí y le toqué la cara. «En cierto modo, sí». La carta revelada. Saqué el sobre de mi bolso. Estaba desgastado por el tiempo, pero intacto. Lo coloqué con cuidado sobre la mesa. El sonido que hizo al golpear la madera fue casi simbólico, como un sello al romperse. «Este sobre», expliqué, «lo dejó Ernesto. Pidió que solo lo abrieran si la guitarra cambiaba de manos. Y así fue». Priscila se inclinó hacia adelante, curiosa pero inquieta. Eduardo tragó saliva con fuerza. Abrí el sobre y saqué la carta con mano firme. Mi voz salió clara, aunque mi corazón latía aceleradamente. «Elena, si alguien vende la guitarra es porque desconoce su historia. Dentro hay una carta del luthier Mateo Rivas. Esta carta nunca debe destruirse. El comprador podría contactarte, y cuando eso ocurra, di la verdad. Te liberará de más de lo que imaginas». Levanté lentamente la mirada. «¿Anoche?». Me llamó el comprador. Priscila empalideció. Eduardo me miró como si acabara de anunciar que el mundo estaba a punto de derrumbarse. Clara me apretó la mano tan fuerte que sentí que mi anillo giraba en mi dedo. «Encontró la carta del luthier», continué, «y dijo que lo cambia todo». Priscila finalmente perdió la compostura. «Pero, ¿qué carta? ¿Qué verdad, Elena? ¿De qué estás hablando?». Respiré profundamente. Había llegado el momento, la historia que nadie sabía. «El luthier que hizo esa guitarra», expliqué, «escribió una carta oculta en su interior. Decía que cada instrumento tenía un alma, una especie de memoria viva, y dejó instrucciones sobre quién debía tocarla, quién podía restaurarla y quién no debía venderla jamás». Miré a Clara. «Cuando te vi tocar por primera vez, supe que Ernesto tenía razón. Eras la persona indicada. La guitarra reconoció tus manos, y por eso brilló con tanta intensidad en tu música». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero lágrimas dulces, no lágrimas de tristeza.
Priscila, por el contrario, parecía perder el color con cada detalle. ¿Y qué quiere el comprador?, preguntó Eduardo sobresaltado. Quiere devolverla, respondí. Dijo que la guitarra es de la familia, que la carta de Mateo lo confirma. Eduardo se levantó tan rápido que casi tiró la silla. ¿Quiere devolverlo? Pero, ¿y el dinero? ¿Quiere que se lo devuelvan? No, respondí con calma. Quiere devolver la guitarra porque comprende su valor sentimental y porque cree que la carta que se encuentra dentro no le da derecho a quedársela. La expresión de Eduardo era una mezcla de alivio y confusión. El miedo de Priscila era puro miedo. Miedo a perder lo construido con base en la venta. Miedo a admitir que se equivocaron. Miedo a afrontar la propia elección egoísta. Y ahí fue cuando cayó la verdadera bomba. El peso de la responsabilidad. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando mis manos sobre mis rodillas. Priscila, vendiste algo que no te pertenecía. Una herencia emocional. Un legado. Un regalo que no te correspondía vender. Ella abrió la boca para defenderse, pero Eduardo puso su mano sobre la de ella, un gesto simple pero firme. Pri, creo que esta vez fuiste demasiado lejos. Fue la primera vez que vi a mi hijo confrontar honestamente a su esposa. La primera vez en años. Y eso fue solo el comienzo del cambio. La pregunta que nadie esperaba. Clara me miró con voz temblorosa. Abuela, ¿volverá? ¿Volverá la guitarra a mí? Sonreí. Una sonrisa que llevó consigo a Ernesto, a Mateo y a todos los acordes que aquel niño aún tocaría. Vete, hija mía, volverás. Y añadí, pero primero necesitamos resolver algunas cosas más. La habitación se llenó de silencio. La historia estaba lejos de terminar, y la verdad que seguiría, eso sí, cambiaría todo. El silencio en aquella habitación era tan denso que casi podía tocarlo. Clara permanecía a mi lado, pequeña y fuerte a la vez. Eduardo, desequilibrado entre la culpa y la sorpresa. Y Priscila, Priscila pareció encogerse en su propia piel, como si por primera vez comprendiera la gravedad de su decisión. Aún tenía en la mano la carta de Ernesto. Y con la calma de quien ha superado muchas tormentas, dije, antes de retomar la guitarra, necesitamos hablar de algo importante. El respeto. Respeto por la historia familiar. Respeto por lo que se da con amor. Respeto por lo que no tiene precio. Priscila se movió en su silla, molesta. Elena, entiendo que estés molesta, pero no hay vuelta atrás. El dinero para la piscina ya se gastó. La construcción ya empezó. Ya no hay vuelta atrás. La miré con dulzura y firmeza. No te pedí que deshicieras nada. La piscina es tu problema. Lo que quiero es que entiendas lo que le hiciste a Clara y a Ernesto. El nombre de mi marido hizo que el aire cambiara de temperatura. La verdad que duele, pero sana. Le quitaste algo sin pedirlo, continué. Algo que le dio sentido a la vida de esta chica. Algo que fue, para ella, un puente hacia el abuelo que nunca vio crecer. Vendiste no solo una guitarra, vendiste un recuerdo vivo. Eduardo bajó la cabeza. Priscila apretó los labios, irritada pero visiblemente conmocionada. Clara respiró profundamente, como si reuniera coraje para hablar. «Mamá, ¿crees que algo que amo es solo un objeto?» La pregunta llegó como un rayo. Priscila no respondió. Él no pudo. Fue la primera grieta en su rígido muro, la revelación que falta. Luego recuperé la carta del luthier que el comprador había encontrado. Jacob la fotografió y me la envió. Saqué mi celular del bolso, un objeto que, en manos de una mujer que se acerca a los 70, a veces pesa más que un ladrillo, y les enseñé la imagen a Eduardo y Priscila. La carta decía, este instrumento fue creado para hacer eco de la historia de la familia que lo recibe. No debe dejarse en manos de quienes no comprenden su alma, y el legítimo portador será aquel cuyo toque despierte su verdadera voz. Priscila frunció el ceño. ¿Voz verdadera? ¿Qué significa eso? Respondí simplemente, como quien enciende una luz en una habitación oscura. Me refiero a Clara. Estaba destinado a ella. La niña se encogió de emoción. Sus ojos brillaban con esa mezcla de sorpresa, orgullo y un poco de miedo. Miedo a creer demasiado. «¿Yo?» susurró ella. «Sí, hija mía», respondí. «La guitarra te eligió. Y cualquiera que la oyera en tus manos lo sabría». Eduardo se secó discretamente las lágrimas, algo que no recuerdo haberle visto hacer desde que era niño. Priscila finalmente se derrumbó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su respiración se entrecortó. Su voz salió débil. «Yo no lo sabía. Solo quería mejorar la casa.
Solo quería que todo se viera bien. Y pensé que una guitarra vieja no se echaría de menos. Sí, dije con calma. Clara lo extrañó, y Ernesto lo extrañó, donde quiera que esté, pero aún hay tiempo para enmendarlo. Ella negó con la cabeza, tratando de contener las lágrimas. No soy una mala persona, Elena, solo que no pensé. Lo sé, Priscila. Cometer errores no hace malo a nadie. Persistir en el error sí, pero ahora lo entiendes. Eduardo puso su mano sobre la de ella. Por primera vez en mucho tiempo, los vi como una pareja intentando que las cosas funcionaran, no como dos adultos viviendo en una casa hermosa y vacía. El plan para recuperar el legado. Hoy, continué, voy a volver a hablar con el comprador. Quiere devolver la guitarra, pero para que eso suceda, tenemos que acordar algo. Me levanté lentamente, como quien anuncia un pacto. Que nada de lo que forma parte del alma de Clara vuelva a ser arrebatado. Clara sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero brillante. Eduardo asintió. Tienes razón, mamá, y te pido disculpas, de verdad. Priscila respiró profundamente y dijo algo que nunca imaginé que escucharía tan pronto. Yo también. Clara, lo siento. No me di cuenta de cuánto te dolería esto. Pensé en lo que sería mejor para la casa, pero no pensé en lo que sería mejor para ti. Clara la miró con atención, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. Luego, se acercó y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. No fue un perdón inmediato, pero fue un comienzo. Y los comienzos son semillas. La conexión que cambiaría la historia nuevamente. Justo cuando estábamos a punto de terminar la conversación, sonó mi teléfono. El mismo número que antes. Jacob Turner. Respondí delante de todos. Señora Helena, dijo, he estado analizando la carta más a fondo. Hay más detalles que necesito compartir, y creo que debería verla en persona. Mi corazón se aceleró. ¿Algún detalle más?, pregunté. Sí, y quizás la devolución de la guitarra no sea lo único importante. Hay algo en la carta que podría significar mucho para tu familia. Encontré un segundo mensaje oculto. Durante unos segundos, nadie respiró en esa habitación. ¿Un segundo mensaje?, repetí. Sí. Y creo que lo escribió tu marido. Mi visión se volvió borrosa por un momento. El mundo pareció quedarse en silencio, como había sucedido antes de una sacudida. Señora Helena, dijo Jacob desde el otro lado de la línea, creo que su marido le dejó algo, y recién ahora ha salido a la luz. El teléfono temblaba en mi mano. Priscila se llevó una mano a la boca. Los ojos de Eduardo se abrieron de par en par. Clara me agarró el brazo, y allí, en ese instante, me di cuenta de que la historia de la guitarra era mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Mucho más grande, y estaba a punto de revelarse por completo. El llamado de Jacob resonó dentro de mí como un acorde que vibró en el aire durante largos segundos, incluso después de ser silenciado. Un segundo mensaje, oculto, escrito por mi marido. Por un momento, todo lo demás en la habitación desapareció. La piscina está al aire libre. El tenso silencio entre Eduardo y Priscila, incluso la respiración ligera de Clara a mi lado, todo se disolvió, como si mi mundo se hubiera reducido a esa frase. Tu marido te dejó algo. Sentí que me temblaban las manos, pero mantuve la compostura. La vida ya me había enseñado que las mujeres maduras no tiemblan por fuera, solo por dentro. El exterior siempre es lo que nos sostiene. Respiré profundamente. La voz salió tranquila pero firme. Jacob, ¿qué encontraste exactamente? Dudó, y la vacilación es siempre una señal de respeto ante lo desconocido. Prefiero mostrarlo en persona, dijo. No quiero interpretar algo que quizá no me corresponde, pero el contenido es íntimo, muy íntimo. Mi corazón, ya viejo por las batallas, vaciló un poco dentro de mi pecho. ¿Cuándo puedo ir?, pregunté. Cuando quieras. Me quedo en el centro. Traje mi guitarra. Pensé que sería lo más seguro, la opción más segura. Esas palabras me hicieron recordar a Ernesto por un instante. Siempre protegía todo lo que amaba, incluso después de muerto. La decisión inevitable. Colgué el teléfono lentamente, como quien cierra la tapa de un piano después de la última nota. Cuando miré a mi alrededor, todos me estaban mirando. Clara me sostuvo el brazo. Sus ojos eran demasiado ansiosos para los de una niña. Eduardo parecía más pálido que antes. Priscila respiraba a pequeñas sacudidas, con la expresión de quien sabe que ha cruzado una frontera invisible.
Le sonreí a Clara y pasé mi mano por su cabello. Mi amor, parece que el abuelo Ernesto nos dejó un mensaje. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Para nosotros? ¿Incluso después de tanto tiempo? El amor verdadero, respondí, no sigue las reglas del tiempo. Eduardo acercó una silla y se sentó lentamente, todavía tratando de absorber todo. Mamá, ¿vas para allá ahora? Sí, respondí, pero no voy solo. Miré a Clara, y ella lo entendió sin que yo tuviera que decirle nada. El camino a Jacob. El viaje al hotel se hizo más largo de lo habitual. La ciudad estaba tranquila, silenciosa, como si también esperara la revelación que estaba a punto de llegar. En el asiento trasero, Clara observaba el movimiento de las calles con una mezcla de ansiedad y esperanza. Había cambiado desde que la verdad empezó a salir a la luz. Era como si parte de su luz hubiera despertado de nuevo. Eduardo conducía en silencio, respetando mi espacio, y Priscila pidió venir también, no para justificarse, sino porque quería entenderlo todo. Acepté, porque la sabiduría no viene del aislamiento, sino de la exposición. La reunión Jacob nos recibió en el vestíbulo del hotel. Era un hombre de unos 40 años, de mirada amable y expresión tranquila. Alguien en quien se podía confiar sin darse cuenta. Llevaba un estuche acolchado, dentro la guitarra. Cuando lo abrió, mi corazón casi se detuvo. El barniz brillaba como si el instrumento hubiera despertado de un sueño profundo. Era la guitarra de Ernesto, la guitarra de Clara. Y por un momento sentí ganas de llorar. Pero las lágrimas son ríos que eligen sus propias orillas, y en ese momento necesitaba ser una montaña. Jacob colocó la caja en la mesa del vestíbulo y dijo: la carta del luthier estaba en el lateral de la estructura interior, pero había algo más, escrito aparte. Una nota doblada, colocada casi a escondidas, le tendió un sobre pequeño y viejo, desgastado por el tiempo. Mi nombre estaba escrito en el frente: Elena. Solo eso, la letra de Ernesto. Mi alma lo reconoció incluso antes de que mis ojos lo confirmaran. Mis manos temblaban. Clara sostuvo mis dedos como un abrazo silencioso. Refugio. El frágil papel se desplegó como un ala antigua. Y allí estaba. Si esta guitarra sale de nuestras manos, es porque la música que guardamos dentro no se perdió, se transmitió. Elena, mi amada, cuida de Clara. Ella tiene dentro de sí lo que siempre he temido perder, el coraje. Tragué saliva con fuerza. Fue solo el comienzo. Continué leyendo. Si alguna vez toca esta guitarra, sabrá más de mí que nadie en el mundo, porque entre las cuerdas dejé lo que no tuve tiempo de contarte. Mi pecho se apretó. Y la última frase parecía escrita para ese momento exacto. Si esta nota te llegó, significa que nuestra historia necesitaba comenzar de nuevo, gracias a manos humildes. Y las manos humildes siempre son más fuertes de lo que parecen. Doblé la carta lentamente. Jacob bajó la cabeza en señal de respeto. Eduardo se secó discretamente las lágrimas. Clara me miró como si viera la luna por primera vez. Priscila lloró en silencio, sin intentar ocultarse, y yo, con la carta apretada contra mi pecho, sentí algo que no había sentido en años, un nuevo comienzo, la revelación final de ese encuentro. Entonces Jacob dijo: «Señora Elena, hay una cosa más». Todos se giraron a mirarlo. En la carta del luthier mencionaba que solo alguien conectado emocionalmente con el instrumento podría extraer su verdadero sonido, y que este sonido revelaría el mensaje completo. Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?». Él sonrió. «Quizás Clara necesita tocar la guitarra para que podamos entender todo». Clara se llevó las manos a la boca, y en ese preciso instante, yo sabía, su siguiente acorde cambiaría a toda nuestra familia. Cuando Jacob terminó de hablar: «Clara necesita tocar la guitarra». El mundo pareció contener la respiración. La niña me miró con una mezcla de miedo y deseo. Sus manos temblaban levemente, pero había algo brillante en sus ojos, algo que ni siquiera el dolor de la pérdida había podido extinguir. Eso requirió coraje, tal como lo había escrito Ernesto. Le toqué suavemente el hombro. «Si quieres, mi amor, puedes tocarlo». Ella no respondió con palabras. Él simplemente asintió lentamente. Jacob abrió la caja con cuidado, como quien abre un relicario. La guitarra yacía allí, en silencio. Pero ese silencio no era vacío.
Era expectativa. Se lo entregó a Clara. Y cuando sus manos tocaron el instrumento, algo cambió en el aire. Fue como si la madera reconociera quién estaba allí, como si hubiera estado esperando ese toque preciso. Clara posicionó sus dedos delicadamente. Pasó la punta de la guitarra por el mástil, como pidiendo permiso antes de tocar. Luego cerró los ojos y tocó el primer acorde. Música que no salió de cuerdas. El sonido que salió no era el sonido típico de un instrumento antiguo. Era algo más profundo que eso, más caliente, más vivo. Cada nota parecía transmitir algo que no era solo técnica, era emoción condensada. Y una emoción tan pura que incluso Priscila, quien siempre decía no entender nada de música, se llevó la mano al pecho. El segundo acorde fue aún más intenso. Jacob se inclinó hacia adelante como si presenciara un fenómeno extraño. Eduardo lloró sin ocultarlo. ¡Ue! Sentía a Ernesto allí, como si estuviera sentado a mi lado, pero nada me preparó para lo que vino después. Clara rasgueó una suave secuencia de dedos y luego la melodía se transformó. Un patrón con el que estaba familiarizado. Una canción que no había escuchado en más de 30 años. La canción que Ernesto me compuso cuando nos casamos. La música que nunca grabó. La música que solo él tocaba. Una canción que nadie más que nosotros dos conocíamos. Mis ojos inmediatamente se llenaron de lágrimas. No puede ser, murmuré sin aliento. Clara abrió lentamente los ojos. Abuela, solo hice lo que me apetecía hacer aquí, dijo tocándose el pecho. Eso fue todo. El llamado mensaje vivo del que habló Ernesto. Mantuvo su melodía oculta dentro de la construcción de la guitarra. No escrito, no grabado, pero incorporado a la madera, tal como dijo Mateo que lo hizo. Y solo alguien lo suficientemente sensible sería capaz de sacarlo a la luz. Clara, mi nieta, el elegido. La verdad se revela en la música. Jacob estaba emocionado. Esto es extraordinario, dijo. La construcción de este instrumento permite vibraciones únicas, pero esta música sale de su corazón, como si la guitarra guiara sus dedos. Eduardo se estaba limpiando la cara. Yo nunca imaginé que todo esto fuera tan grande. Priscila sollozaba suavemente. Elena, lo siento, yo le quité eso. Yo te lo quité a ti. Me acerqué a ella y le tomé la mano, no por obligación, sino por elección. Priscila, cometiste un error, pero ahora ves lo que realmente importa. Y eso es lo que reconstruye una familia, no la ausencia de errores, sino reconocerlos. Ella lloró aún más. Clara continuó tocando, como si la música viniera de un lugar donde el tiempo no existe, un lugar donde Ernesto todavía sonreía, donde mis recuerdos cobraron vida. Y luego, en el acorde final, la guitarra vibró suavemente, casi como un suspiro. Clara puso su mano sobre la mesa, asombrada. Abuela, parece feliz. Mi corazón ardía. Sí, mi amor, sí, lo es. El peso del legado regresó. Cuando Clara terminó, Jacob se puso de pie. Señora Elena, ahora estoy completamente segura. Esta guitarra pertenece a su familia, no solo por derecho emocional, sino porque parece haber sido construida precisamente para esto, para permanecer con usted, para despertar algo que ha estado latente durante mucho tiempo. Respiré profundamente, sintiendo una paz que no conocía desde la muerte de Ernesto. Gracias, Jacob. Hiciste más que devolver un instrumento. Devolviste un pedazo de nuestra historia. Sonrió, visiblemente conmovido. En realidad, creo que fue la guitarra la que me guió hasta ti. Clara abrazó la guitarra como se abraza a un viejo amigo. Eduardo puso su mano sobre el hombro de Priscila, y yo sentí algo dentro de mí cerrándose suavemente. No es como una puerta que se cierra, pero como un libro que finalmente ha encontrado el capítulo que le faltaba. El regreso a casa. Regresamos con la guitarra en el regazo de Clara. Ella no lo soltó ni por un segundo, y parecía más alta, más segura, más confiada. Cuando llegamos, la piscina exterior estaba reluciente, irónicamente hermosa, pero en ese momento me di cuenta de algo. La piscina no era un símbolo del error, era un símbolo de aprendizaje. La familia que regresó con esa guitarra era mucho más grande que la que la vendió, mucho más grande. Y todavía había una última verdad esperando ser contada. El mensaje final de Ernesto, la verdadera herencia. Regresamos a casa esa tarde con una sensación difícil de explicar. No era pura alegría,
ni tristeza absoluta. Era algo intermedio, como un atardecer que mezcla colores sin compromiso, simplemente existiendo. Clara entró por la puerta agarrando su guitarra, y la casa pareció respirar con ella. Durante meses, ese lugar había sido una zona de tensión, pero ahora había un sonido dentro, un sonido de retorno. A pesar de ello, sabía que todavía faltaba algo. El mensaje completo de Ernesto no había sido revelado en su totalidad. Él conocía la profundidad de ese instrumento. Y si algo había quedado oculto, algo que apenas ahora estaba emergiendo, era porque había un propósito. Me senté a la mesa de la cocina. La tela floreada, ya un poco descolorida, parecía perfecta para ese momento de revelación. Clara colocó la guitarra delicadamente a mi lado, como si me estuviera entregando un corazón. Eduardo encendió la luz. Priscila, en silencio, se sentó frente a mí. Y entonces, como una abuela que reúne a su familia para compartir algo sagrado, comencé. Antes de morir, Ernesto cambió. No para mal. Cambió como cambia la gente cuando descubre, demasiado tarde, cosas que no sabe explicar. Eduardo levantó lentamente la cara. Nunca hablaste mucho de ello, madre. Porque no se trataba de mí, respondí. Se trataba de él, y ahora, quizá quiera que lo sepas. Clara apoyó la barbilla en sus manos, atenta. Priscila parecía más pequeña, más frágil, casi encogida en su propio arrepentimiento. La revelación que se mantuvo en secreto durante años. Cuando Ernesto recibió la guitarra, continué, no sabía de la carta del luthier. Solo la descubrió muchos años después, cuando abrió la caja para restaurar las viejas clavijas. Fue entonces cuando encontró el mensaje de Mateo. Y algo más. La respiración de Clara se entrecortó ligeramente. Eduardo inclinó su cuerpo hacia adelante. ¿Qué más, mamá? Toqué el sobre que contenía la segunda carta, la de Ernesto, como quien toca un talismán. Encontró una frase manuscrita, casi escondida en la madera. Una frase que decía, para aquellos que juegan con la verdad, la música revelará lo que las palabras han ocultado. Priscila frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Ella sonrió dulcemente. Significa que la música es más sincera que muchos de nosotros. Y Ernesto lo creía, lo creyó toda su vida. Tanto que, antes de morir, grabó una sola melodía dentro de la guitarra, ni en cinta ni en partitura. La grabó en la madera, de una manera que solo los antiguos luthieres entendían. Clara me miró como si estuviera escuchando magia. Abuela, ¿fue la música que toqué? Sí, mi amor. Despertaste la música que él dejó. Confió en que solo alguien con un corazón afín al suyo podría hacerla existir. Y lo hiciste. Priscila se llevó las manos a la cara. Eduardo lloró. Jacob, que nos había acompañado hasta allí para garantizar la integridad de la guitarra, permaneció en completo silencio por respeto. Un legado nunca es solo un objeto. Entonces respiré profundamente y dije, te pido que entiendas, esta guitarra no vale $50,000, ni siquiera 100,000. Vale historias, vale la sanación, vale la reconciliación, vale lo que nadie puede comprar. Toqué los dedos de Clara. Y el futuro de esta chica está en juego. Clara sorbió levemente y dijo, abuela, prometo cuidarlo, prometo que no dejaré que nadie me lo vuelva a quitar. Aquella frase resonó en toda la sala como un pacto. Edward se secó las lágrimas y la abrazó. Hija, nunca más, te lo juro. Priscila dudó, pero luego se levantó, se arrodilló junto a los dos y dijo con voz temblorosa, Clara, perdóname, por favor. Estaba tan absorta en mis propias ideas que no entendí lo que sentías. Nunca quise hacerte daño. Clara, con la generosidad que solo un niño posee, tocó el hombro de su madre. Te perdono, mamá, pero ¿me prometes que me escucharás cuando te hable? Priscila cerró los ojos y asintió. Lo prometo, con toda mi alma. Y allí vi nacer una reconciliación, el tipo que no viene con flores, sino con verdades. Pero todavía faltaba algo. Cuando el silencio regresó a la habitación, me di cuenta de que había un peso que aún no había sido revelado, una parte de la historia que dejó Ernesto y que evitaría hasta el último segundo. Pero ahora era el momento. Hay una cosa más, anuncié, un mensaje que Ernesto me dejó y también a ti. Sus ojos se volvieron hacia mí como si estuviera a punto de abrir una puerta secreta. Abrí el sobre, saqué la carta doblada
y olí el aroma a papel viejo mezclado con la colonia que usaba Ernesto. A medida que sucedía, mi corazón se sentía como si retrocediera 20 años en el tiempo. Y entonces, con voz firme a pesar de la emoción, leí: Elena, si estás leyendo esto es porque la guitarra ha vuelto a cantar. Y si volvió a cantar, es porque Clara encontró su propia luz. Cuídala, cuida a Eduardo. Todavía te necesitarán. Mis ojos ardían. Continué. Y dile a Priscila que el valor de una casa no está en lo que construye con dinero, sino en lo que sostiene con amor. Priscila se derrumbó. Clara le tomó la mano. Eduardo lloró abiertamente. Y luego vino la frase final, la frase que me dejó sin aliento. Y cuando Clara toque la tercera melodía, sabrán que mi amor nunca se fue. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. ¿Tercera melodía? Cerré la carta lentamente. Sí, hija mía. La canción que pusiste hoy fue la primera. Hay 2 más, y ellas revelarán el resto de su historia. El aire se volvió pesado, eléctrico, lleno de expectativa. Eduardo tragó saliva con fuerza. «Mamá, ¿eso significa que aún no ha terminado?» Miré a todos, y yo respondí: «No, aún no ha terminado. Apenas estamos empezando». Después de terminar de leer la carta de Ernesto, la habitación quedó sumida en un silencio que no hacía daño, un silencio lleno de significado, como cuando la última nota de una canción permanece en el aire antes de desvanecerse. Clara sostenía la guitarra con sumo cuidado, como si llevara en su interior un secreto recién nacido. Eduardo me miró con esa mezcla de incredulidad y orgullo que solo un hijo adulto puede sentir. Y Priscila no podía dejar de llorar. Pero ahora eran lágrimas diferentes. No lágrimas de defensa, sino lágrimas de transformación. La carta de Ernesto nos afectó a todos, pero la frase final fue la que más pesó en mi mente. Cuando Clara toque la tercera melodía, sabrán que mi amor nunca se fue. El tercero. No dijo una melodía. No cualquier canción, dijo el tercero, como si hubiera un orden, un camino emocional, un viaje invisible guardado dentro de la madera de ese instrumento. Sabía, con una certeza que no provenía de la razón, que Ernesto había dejado algo allí para que Clara lo descubriera, y que no podía apresurarse. El despertar de la primera melodía. La primera melodía ya había sucedido, la que tocó Clara en el hotel, la canción que Ernesto compuso para mí cuando nos casamos. Eso fue más que un simple sonido. Era una llave, un susurro lejano que atraviesa el tiempo y nos lo devuelve. Pero si fueran 3, necesitaba entender antes de pedirle a Clara que siguiera adelante. Entonces respiré profundamente y dije: «Hija, el abuelo Ernesto siempre creyó que la música era una forma de comunicarse con el mundo. Creo que te dejó estas melodías como un camino, pero ya no tienes que tocarlas todas». Clara levantó lentamente la cara. «Siento que puedo, abuela, pero no sé cómo». «Ya lo sabrás», respondí, «a su debido tiempo». Jacob, que observaba todo con profundo respeto, añadió: «Melodías como estas no nacen de la técnica, nacen de la emoción. Necesita vivir lo que la música exige». Y luego dijo algo que me conmovió profundamente. «Esta guitarra no es un instrumento, es una brújula». Miré a Clara. Parecía oírlo no con los oídos, sino con el corazón. La noche que siguió, cuando Jacob se fue, dejamos la casa en silencio. Eduardo recogió los papeles. Priscila lavó los platos en silencio y Clara se sentó en mi regazo, sosteniendo la guitarra como si fuera parte de su cuerpo. La noche avanzaba lentamente, como si el tiempo nos estuviera esperando. Más tarde, cuando todos dormían, me quedé sola en la cocina con la carta de Ernesto delante. La suave luz amarilla iluminaba el papel con una ternura que me hizo sonreír. Toqué las palabras con mi dedo. Una voz vino desde dentro de mí. «Todavía te necesitarán». Pensé que, a mis casi 70 años, mi papel ya habría disminuido, pero hubo pruebas de que no era así. La familia solo permaneció en pie porque el amor, incluso el amor que se había ido, todavía nos guiaba. La mañana siguiente, la llamada silenciosa. Me desperté temprano. Clara ya estaba sentada en la sala de estar. La guitarra descansaba en su regazo. Los ojos observaban las cuerdas como si conversaran con ellas. Ella me vio y sonrió con esa sonrisa que es una mezcla de niña y mujer. «Abuela, anoche soñé con el abuelo Ernesto. Todo mi cuerpo temblaba». «¿Qué soñaste, mi flor?» Ella respiró profundamente. Estaba en un lugar lleno de luz. No podía verle la cara, pero sabía que era él.
Me mostró las manos y dijo que la música viene de dentro, no de fuera, y que cuando estuviera listo, la segunda melodía surgiría sola. Me senté a su lado y le toqué el hombro cariñosamente. ¿Y crees que estás listo? Ella pensó por un momento antes de responder. Ahora no, pero presiento que será pronto. Y entonces, de repente, como si algo hubiera apretado un botón invisible, Eduardo apareció en el pasillo, con los ojos hinchados y una expresión sincera. Mamá. Quería hablar. Clara se levantó y nos dejó solos, respetando el momento. Eduardo, por primera vez, habla como un hombre. Mi hijo se sentó frente a mí. Durante unos segundos no dijo nada. Solo respiró como si se preparara para una inmersión profunda. Madre. Yo... Tragó saliva con dificultad. No fui el hombre que debería haber sido, ni el padre, ni el marido. Le dejé hablar. Siempre evitaba los conflictos. Siempre dejaba que Priscila decidiera todo porque tenía miedo de arruinarlo todo, ¿sabes? Miedo de disgustarla, miedo de parecer débil. La ironía de esa frase me impactó. Eso es exactamente lo que lo debilitó, pero no dije nada. Continuó. Dejé que mi hija perdiera algo preciado. No la escuché, no la protegí. Y si no fuera por ti, habríamos perdido mucho más que una guitarra. Entonces levantó la vista y vi allí al niño que había criado, ahora en un cuerpo adulto. Mamá, gracias por no dejarnos ir, incluso cuando no lo merecíamos. Puse mi mano encima de la suya. Eduardo, nadie nace sabiendo ser padre, y nadie aprende sin equivocarse. Cometiste errores, sí, pero ahora estás aprendiendo, y tu hija lo verá. Eso es lo que importa. Él lloró. Y cuando un hombre finalmente llora, no de tristeza, sino de liberación, el mundo cambia. La mirada de Priscila. Más tarde, Priscila se acercó a mí. Había pasado toda la noche prácticamente sin dormir. Lo pude notar por su manera de caminar. Elena, ¿puedo hablar? Ausente. Ella respiró profundamente, intentando no derrumbarse, y dijo: quería agradecerte por no darte por vencido. Sé que lo que hice te lastimó a Clara, pero quiero ser mejor, no porque tenga miedo de perderte, sino porque nunca tuve un ejemplo familiar como el tuyo. No sabía qué era eso. Esa confesión me destrozó por completo por dentro. Priscila no era mala. Era simplemente alguien que nunca aprendió a amar sin defensa. Priscila, respondí, todavía hay tiempo. Siempre hay tiempo cuando el corazón decide aprender. Ella lloró suavemente, y por un momento vi en ella a la niña que nunca tuvo la oportunidad de ser. A promesa de Clara. A última hora de la tarde, Clara regresó a la habitación con su guitarra en brazos. Ella sabía que algo importante se estaba formando allí. La casa entera parecía latir a un ritmo diferente, como si hubiera vida en las paredes. Ella se acercó a mí y me dijo: abuela, cuando descubra la segunda melodía, ¿estarás conmigo? Sonreí, sintiendo una ternura que me llenó por completo. Mi amor, estaré contigo en todos los momentos, incluso en el tercero. Luego hizo algo que nunca había hecho antes. Apoyó su frente contra la mía y susurró: el abuelo Ernesto está sonriendo. Cerré los ojos y escucha. Él era. Y entonces sucedió algo inesperado. Cuando el sol comenzó a ponerse, Clara tocó un acorde sencillo, luego otro más, y luego un tercer acorde que nunca habíamos escuchado antes. Contuve la respiración. Ella me miró sorprendida. Abuela, creo que viene la segunda melodía. Y en ese preciso momento, la guitarra vibró por sí sola, no por sus propias manos, pero para algo más grande, algo que ninguno de nosotros podría explicar. Y la segunda melodía comenzó a tomar forma. La vibración inesperada de la guitarra recorrió la sala como un aliento antiguo, como si alguien invisible hubiera pasado sus dedos por las cuerdas. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Yo, que ya había visto muchas cosas en la vida, nacimientos, pérdidas, renacimientos, despedidas, nunca había visto una guitarra vibrar por sí sola. Pero en ese momento lo supe, era Ernesto. No en el cuerpo, no en la fantasía, sino en el recuerdo que había quedado impreso en ese trozo de madera viva. Clara agarró el instrumento con más fuerza, como si temiera que se le escapara, y entonces, sintiendo algo que ninguno de nosotros podía ver, tocó 3 notas lentas y vacilantes, y una cuarta nota respondió por sí sola.
Me puse la mano en el pecho. Sentí un calor que había perdurado durante décadas. Priscila, detrás de Clara, dio un paso atrás, sobresaltada pero no asustada. Ella quedó sorprendida por la belleza de lo que estaba presenciando. Eduardo agarró el respaldo de la silla con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos, y entonces Clara empezó a jugar. La segunda melodía, la música de la verdad. No era una melodía alegre, pero tampoco estaba triste. Era cierto. Ella cargaba con un viejo dolor, pero un dolor que sabía que podía sanar. Era como si el propio Ernesto explicara, a través de ella, todo lo que nunca había podido decir. Y mientras ella jugaba, las lágrimas corrían por mi rostro, en silencio. Estas no eran lágrimas de pérdida. Estaban reunidos, porque esa canción decía algo muy claro. No me fui, nunca lo hice. Cuando Clara terminó, la guitarra continuó vibrando durante unos segundos, como un corazón que se ralentiza después de una carrera. Ninguno de nosotros habló. Nadie sabía qué decir. El silencio era la única forma de respeto posible. Entonces, Clara me miró y su voz era pequeña, pero llena de poder. Abuela. El abuelo Ernesto parecía triste en esa canción, pero al final parecía alegre. Le toqué la cara, porque la verdad trae alivio, hija mía, incluso cuando duele. Eduardo se acercó lentamente. Mamá, ¿qué significan exactamente estas melodías? Apreté contra mi pecho la carta de Ernesto. Significa que aún tenía cosas que resolver, no con nosotros, sino consigo mismo. Se aferró a los arrepentimientos, se aferró a los miedos y se aferró al amor. Tanto amor que lo grabó de la única manera que sabía, con música. Priscila se secó la cara y susurró. Nunca pensé que un instrumento pudiera llevar tanta vida. Sonreí, todavía emocionado. No es el instrumento lo que da vida, Priscila, es el amor que le ponemos. Preparándose para la tercera melodía, Clara respiró profundamente y colocó la guitarra sobre su regazo con extrema delicadeza, como si estuviera preparando algo sagrado. Creo que hay otra canción dentro de mí, dijo, pero no ahora. Siento que necesito hacer algo primero. Me incliné hacia adelante, curioso. ¿Qué, querida mía? Pensó por un momento, mordiéndose el labio inferior, un hábito que tenía desde que era pequeña. Necesito preguntarte algo. Eduardo y Priscila se acercaron, atentos. Clara enderezó su postura, respiró profundamente y dijo, Mamá, papá, no quiero que se peleen más por nimiedades. Quiero que la casa tenga sonidos de verdad, no sonidos de construcción. Quiero que hablen con calma, que me escuchen, que escuchen a la abuela. Quiero que seamos una verdadera familia. Nunca había visto a Eduardo llorar así antes, nunca. Fue un llanto limpio y profundo, tan sincero que me hizo sentir orgulloso del hombre en el que se estaba convirtiendo en esa misma escena. Priscila cayó de rodillas ante su hija y dijo con voz quebrada, Clara, tienes razón, me equivoqué, me perdí. Pensé que era más importante que la casa luciera perfecta que la familia feliz. Pero te prometo que mejoraré, que aprenderé, que te escucharé. Clara la abrazó fuerte. Eduardo se unió a las dos mujeres, formando un abrazo que pareció reconstruir algo que se había roto mucho antes de que se vendiera la guitarra. Y yo me quedé allí, observando cómo la vida se desarrollaba ante mí, como si estuviera tocando el último acorde antes del final de un concierto. La revelación final comienza a tomar forma. Cuando terminó el abrazo, Clara regresó a mí. Abuela, ahora sé lo que significa la tercera melodía. Mi corazón se aceleró. ¿Qué, hija mía? Ella sonrió. Una sonrisa radiante, una sonrisa que tenía el mismo resplandor que la de Ernesto. La última canción no es solo mía. Tiene que ser nuestro. Toda la casa parecía respirar de forma diferente. Lo entendí. La tercera melodía no fue solo la última canción en la guitarra. Ese fue el final de la historia. El final de la historia de amor de Ernesto. El vínculo que uniría todas nuestras vidas y reconstruiría lo que se había roto. Y Clara dijo, jugaré cuando estemos todos listos. Y creo que ya casi estamos ahí. Ya casi estábamos allí. La revelación final aún estaba por llegar. La última melodía, la sabiduría suprema. En los días que siguieron, algo cambió en nuestra casa. No era un objeto, no era una renovación, no era algo visible a los ojos, sino algo que se extendía por el aire,
como un viejo perfume que recupera su significado. Había una ligereza. Hubo una conversación. Hubo risas donde antes había silencio. Había música. Clara y su guitarra se volvieron inseparables, no porque quisiera demostrar nada, sino porque estaba aprendiendo a escuchar el instrumento, a escucharse a sí misma y a escuchar lo que Ernesto había mantenido oculto, esperándola. Cada mañana traía un nuevo acorde, un nuevo gesto, una nueva comprensión. Eduardo la acompañaba siempre que podía, sentado en el sofá, como un padre que por fin está presente. Priscila escuchó en silencio, respetuosamente, absorbiendo lo que se estaba restaurando en su corazón, y yo observé todo con ojos que ya habían visto muchos comienzos y muchos finales. Pero aquel era diferente. Fue el final perfecto para una historia que comenzó antes de que naciera Clara, una historia que abarcó mi matrimonio, mi viudez y que ahora renació en la música de esa niña. El día tan esperado finalmente ha llegado. Fue una tarde sencilla. No hay cielos dramáticos, no hay vientos fuertes, sin simbolismo cinematográfico, solo una tarde tranquila en familia. Clara apareció con su guitarra en el regazo, descalza y con el pelo recogido como siempre hacía cuando estaba a punto de concentrarse profundamente. «Abuela, creo que estoy lista». Mi corazón se aceleró. ¿Para la tercera melodía? Ella asintió con una suave sonrisa. «Sí, porque ahora estamos listos». Eduardo acercó una silla. Priscila se sentó a su lado. Me paré en el centro para que Clara pudiera verme y ver a Ernesto a través de mí. Se hizo el silencio, pero esta vez no pesó demasiado. Era un silencio acogedor. La tercera melodía comienza. Clara cerró los ojos. Él respiró profundamente y jugó. La primera nota fue tan pura que sentí ganas de llorar. No lloré. Simplemente sentí que mi pecho se abría. La segunda nota llegó como un abrazo. El tercero, como recuerdo. Y entonces, algo pasó. Clara ya no parecía simplemente una niña tocando un instrumento. Parecía parte de algo más grande, como si la música se tocara a través de ella, y no por ella. Eduardo sollozó suavemente. Priscila se tapó la boca, abrumada por la emoción. Sentí a Ernesto a mi lado, no como una ilusión, sino como una presencia emocional, y al son de la melodía. Era simples, lento, profunda, y dijo algo que ninguna palabra podría expresar. Todavía se tienen el uno al otro. Cada nota parecía unir nuestras grietas, sanando nuestros silencios. Perdona nuestros errores. Fue una canción de reconciliación. Perdón. Empezar de nuevo. Y entonces resonó la última nota, larga, delicada, luminosa. Cuando terminó, Clara abrió lentamente los ojos, y él dijo, «Ahora lo entiendo». Sonreí tiernamente. «¿Qué, querida mía?» Ella puso su mano sobre su corazón. El abuelo Ernesto no solo dejó música, dejó un camino, una manera de volver a ser una familia. No pude contener las lágrimas. Y estas no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud. El legado está cumplido. Eduardo se levantó, abrazó a Clara por detrás y apoyó la barbilla en su hombro, dejando que las lágrimas cayeran sin vergüenza. Priscila también se levantó y puso su mano sobre el hombro de su marido, un gesto simple pero lleno de promesa. Y yo vi algo allí que nunca imaginé que volvería a ver: unidad. No es una unión perfecta, libre de defectos, pero la verdadera unidad es la que crece cuando admitimos nuestros errores y elegimos empezar de nuevo. Clara colocó la guitarra en mi regazo y dijo: «Abuela, gracias por enseñarme a escuchar». Sostuve el instrumento como se sostiene toda una vida de amor. «Solo te mostré el camino, hija mía. Tú eres quien hizo que la música sucediera». Clara sonrió, y en esa sonrisa vi a Ernesto, la frase final que lo une todo. Antes de guardar la guitarra en su estuche, hablé para que todos oyeran, y para él, donde quiera que estuviera. La guitarra fue lo que mantuvo viva a nuestra familia. Pero el amor, eso fue lo que nos reconstruyó. Eduardo asintió. Priscila lloró otra vez. Clara me abrazó tan fuerte que sentí que mi corazón renacía. Y entonces me di cuenta: la música acaba, pero el amor sigue vibrando, siempre. Si has seguido esta historia hasta aquí, mi corazón estará profundamente agradecido. Gracias por escuchar, por sentir, por permitir que esta historia te toque también. Y si quieres seguir recibiendo historias como estas, historias que conmueven,
enseñan y calientan el alma, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo narrativas verdaderas y vibrantes como esta. Gracias por su compañía. Hasta la próxima historia.